Damos la bienvenida a todos los hermanos y hermanas que están conectados en este webinar que hemos preparado para todos los hermanos interesados en conocer más del Señor, en conocer más de su palabra, sobre todo relacionado al ministerio de jóvenes de la palabra de Dios, o sea, cómo la palabra de Dios muestra este concepto y cómo podemos llevarlo a cabo. Así que un abrazo en la distancia. Conmigo están mis hermanos Leo Meyer. Leo, bienvenido. También Miguel Tomás y Abraham. Leo, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad, con mucha expectativa de este tiempo. La verdad que estamos esperando a ver cómo Dios nos acompaña en esta oportunidad y de verdad emocionado, para ser honesto. Así que vamos a ver cómo nos sorprende el Señor en esta oportunidad. Amén, qué bueno. Miguel Tomás, un saludo también. Al igual que Leo, con mucho entusiasmo para poder compartir lo que por gracia el Señor nos ha permitido aprender en muchos años y ser de bendición a otros, de verdad. Amén. También está con nosotros Abraham Díaz, mi hermano. Saludos, hermanos. Contento de estar aquí, agradecido del Señor y deseoso de poder darle apoyos a aquellos que también están sirviendo al Señor y tratando de buscar honrar su nombre con la predicación de la palabra. Amén. Vamos inmediatamente, hermanos, a aprovechar el tiempo y vamos a presentarnos delante del Señor. Vamos a orar todos aquí, tanto tú que estás conectado allí a través de la cuenta de YouTube y nosotros aquí en Zoom. Vamos a pedir al Señor que sea con nosotros dirigiendo todo. Padre, tú eres un Dios especial, un Dios único. Estás en todo lugar. Ahora mismo, Padre, estás en el continente americano entero y más allá de allí, Señor, con los hermanos que están conectados. Y nosotros te rogamos que tú asistas nuestra vida, nuestras debilidades, Padre, para que podamos compartir, Señor, la verdad de tu palabra, los conceptos principales, Señor, que están en ella, para lo que es la administración, discipulado, evangelización de la generación joven. Dios, te rogamos que sea de bendición y también de provecho, no solamente para los individuos que estamos conectados, sino también para nuestras iglesias y familias. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Amén, hermanos. Nueva vez queremos expresar nuestra alegría de poder estar juntos. Y en esta ocasión yo quisiera aprovechar el momento para darnos a conocer un poco. Es posible que algunos de los hermanos que están allí conectados no sepan quiénes somos. Y en ese sentido es bueno refrescar o dar a conocer qué hacemos, cuál ha sido el tiempo que hemos estado involucrados en el ministerio juvenil y demás, no para darnos como gloria a nosotros, sino para más o menos brindar una información clara de lo que somos y por qué lo hacemos. Él es Leo Meyer y sirve con nosotros en el Ministerio de Jóvenes Universitarios y él tiene experiencia en esas áreas que se ven allí en su biografía. También está Miguel Tomás Usaña, que sirve como líder y director del Ministerio GAP de Jóvenes Adolescentes y también es licenciado en Derecho. Abraham Díaz es licenciado en Mercadotecnia y es el encargado del Ministerio de Preadolescentes de la Iglesia Bautista Internacional. Y un servidor que soy Joel Peña, pastor de los ministerios de jóvenes de la IBI. Nosotros estábamos hablando del alcance y el alcance de este webinar está enfocado principalmente en servidores del ministerio juvenil de la iglesia local. O sea, todo aquel hermano o hermana que de alguna forma está actualmente o piensa servir en el ministerio de jóvenes de una iglesia, ese es el público hacia donde va dirigido este webinar. Conocemos que hay muchas otras formas y ministerios y organizaciones que trabajan con jóvenes, pero nuestro enfoque en este momento y en este evento será exclusivamente para la iglesia. Este webinar tendrá aproximadamente una duración de 2 horas y es bueno decirlo desde ahora, ya que el contenido que vamos a explicar más adelante tendrá
en cuenta esa duración. También lo que vamos a compartir son conceptos básicos para la formación y desarrollo del Ministerio de Jóvenes, tomando como referencia primeramente la palabra de Dios, que es nuestra guía en todo lo que es la vida y el ministerio, y también nuestra experiencia y los años que hemos tenido como siervos en el Ministerio de Jóvenes de la IBI. Cada iglesia de ahí en adelante podrá aplicar los conceptos compartidos en este evento de acuerdo a sus necesidades específicas, conociendo la estructura eclesiástica de cada una y las características de sus jóvenes. Entonces, en ese sentido, ese es nuestro alcance y esas son las informaciones generales sobre este webinar. Ahora vamos a pasar a explicar un poco algo que todos esperan de un evento como este, y es las preguntas, el compartir, el interactuar, y eso Abraham nos va a explicar un poco. Gracias, pastor, por introducirme. Sí, es importante saber que esto va a ser como un flujo de información tanto de aquí hacia allá y de allá para acá. Y lo que queremos lograr con esto es darle las oportunidades a ustedes que puedan hacer todas las preguntas que quieran. De hecho, ahora mismo, si usted está, ¿verdad?, conectado a YouTube, usted va a poder comenzar a escribir sus preguntas por esa vía. Quizá habrá momentos en el que no podamos detenernos a hacer las interrupciones para responder dicha pregunta porque tendremos un panel en la parte ya casi final, ¿verdad?, donde vamos a dedicar un grandioso tiempo de preguntas y respuestas para que podamos, ¿verdad?, condensarlas y poder responder de una manera precisa sus cuestionantes. Así que agradecemos que hoy ustedes estén aquí, que puedan tener todas esas inquietudes y nosotros nos comprometemos a tratar de responder la mayor cantidad de preguntas posibles. Sin más. Continúo yo para explicar la estructura que vamos a tener esta noche. Va a constar de 3 partes. La primera parte básicamente es por qué, vamos a responder por qué hacer un ministerio de jóvenes a cargo del pastor Joel. La segunda parte vamos a estar respondiendo cómo hacer ministerio de jóvenes. Allí vamos a estar viendo algunos de los retos de esta nueva generación, cómo en la IBI manejamos los grupos de jóvenes, cómo estamos conformados, para compartirle lo que el Señor ha estado haciendo con nosotros. Y una tercera y última parte que va a ser esa sesión de preguntas y respuestas que vamos a ir, un equipo que nos está apoyando, la va a ir anotando y posteriormente estaremos respondiendo. Es importante que desde la primera parte que usted vaya escuchando y generando preguntas, usted la pueda ir enviando para que no se queden hacia el final. Entonces, presentado ya nuestra estructura esta noche, yo le voy a pasar ahora con el pastor Joel Peña, con la primera parte, cómo hacer ministerio juvenil. Muchas gracias, Miguel Tomás. Vamos a dar inicio a lo que es el contenido de nuestra presentación. Y como ustedes habrán notado, el tema y el título de este webinar es ¿por qué y cómo hacer ministerio de jóvenes? Y aquí vamos a comenzar con el primer tema. ¿Por qué hacer ministerio de jóvenes? Y esta pregunta es bien importante. ¿Por qué estoy haciendo esto? Muchas veces yo me he preguntado y espero que tú en algún momento te hayas preguntado. ¿Qué logramos con esto? Estas preguntas son vitales y son, diría yo, el fundamento de lo que es lo que hacemos. Y para hacer el servicio a Dios bien, es importante que siempre reconsideremos los fundamentos bíblicos, históricos y teológicos que se relacionan al ministerio juvenil, porque casi siempre la pregunta normal o primaria que nosotros hacemos son estas. ¿Qué materiales debiera yo usar? ¿Cuál programa o recurso pudiéramos utilizar para alcanzar a los jóvenes? Y aunque estas preguntas son importantes, estas no son las principales. El por qué y el para qué del ministerio juvenil anteceden al cómo. Y a veces comenzamos al revés y es buscando, ¿verdad?, esa solución al problema
inmediato cuando ni siquiera hemos tenido la base y el problema, la base que define o aclara el problema. Entonces, no es la forma principalmente lo importante, sino el fundamento. Y eso es lo que vamos a estar hablando en esta primera parte. ¿Por qué hacer ministerio de jóvenes? La primera aclaración que debemos tener en cuenta es que el concepto de ministerios de jóvenes, como lo tenemos hoy, no está descrito en la Biblia. Y eso pudiera sonar como un punto negativo, pero si revisamos muchas de las otras cosas que hacemos en la iglesia normalmente, tampoco se encuentra en la Biblia la escuela dominical, tampoco están los grupos de parejas y tampoco están las redes sociales que utilizamos, incluso ahora mismo estamos usando una para edificarnos. Entonces, el que algo no esté en la Biblia no necesariamente lo niega o es pecaminoso, sino simplemente es algo que necesitamos ver qué principios están revelados en la Escritura para entonces poder usarlos de una forma correcta. Estos son medios que buscan lograr un mandato. Y esto mismo es el ministerio de jóvenes. Es un medio, una forma para lograr alcanzar un mandato dado por Dios. Y este es el mandato. El ministerio de jóvenes tiene un mandato divino detrás que define su porqué y su propósito. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Este es el llamado que Dios les dejó a sus discípulos, a la iglesia, para alcanzar al mundo perdido. Y entonces la iglesia busca la forma de lograr cumplir y obedecer ese llamado de Dios. Dios hace ese mandato, ese llamado a la iglesia va por todo el mundo a pregonar el evangelio y a ser discípulos. Y dentro de ese grupo de personas, de vidas que Dios pone en nuestro camino al hacer discípulos, encontramos jóvenes. Algunos de ellos cuyos padres o familia no son cristianos, andan solos. Tal vez hasta huérfanos pueden ser o pueden tener una madre soltera, pero no tienen una familia cristiana y tenemos que alcanzarlos. Otros sí van a estar acompañados de una familia y tal vez la familia misma está en la iglesia y queremos discipular, queremos evangelizar, queremos preparar a esos jóvenes para que amen, sirvan y adoren a nuestro Señor. Este es el llamado dado a la iglesia para alcanzar a toda tribu y nación, y dentro de esos están los jóvenes. Ese es el por qué, ¿verdad? Este es el mandato, hacer discípulos, bautizándolos y enseñándoles a guardar todo lo que Él nos ha mandado. Ahora, ¿cuál es la teología bíblica para el ministerio de jóvenes? O, como ponemos ahí en las letras más pequeñas, ¿cuáles son los fundamentos bíblicos para discipular a la próxima generación? ¿Hay algún fundamento en la palabra de Dios que nos diga, sí, esto es lo que hay que hacer y esto es cómo debe hacerse? Porque si encontramos esto en la palabra de Dios, entonces tenemos la base para lo que es un ministerio de jóvenes. Las preguntas serían, ¿cuál es la guianza que nos da la Biblia para discipular y servir a la próxima generación? ¿Existe una teología bíblica sobre la cual podemos fundamentar el ministerio de jóvenes en la iglesia? Y vamos a ver esto de forma rápida, pero vamos a ir desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento podemos ver lo siguiente. Hay un mandato al discipulado familiar. Y ustedes conocerán este verso tan importante para lo que es esto, la crianza en el Señor de los hijos a los padres. Dios le dice al pueblo de Israel, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y serán por insignia entre tus ojos.
y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Este es el mandato, a discipular a la familia, y los padres son los principales responsables, ¿verdad?, de este llamado que Dios le hace a su pueblo. Ustedes se encargarán de compartir mis mandatos a la próxima generación y lo harán en todo momento, en toda situación, en todo tiempo, para que esta próxima generación pueda guardar mis mandamientos. También en el Antiguo Testamento nosotros encontramos la consecuencia de no discipular a la próxima generación. El pueblo de Israel en un momento X de su historia dejó de hacer ese mandato que habla de Deuteronomio. Y esto se encuentra en Jueces 2, cuando ya Josué muere. Toda esa generación de Josué entonces también muere y fallece, y viene una nueva generación. Y la Biblia dice en esos versos que está allí, que toda aquella generación que era de Josué fue reunida con sus padres, y se levantó otra después de ellos que no conocía al Señor, ni la obra que el Señor había hecho a Israel. Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y sirvieron a los Baales y abandonaron al Señor, el Dios de sus padres. Esa sería la consecuencia que el Antiguo Testamento nos describe de no cumplir el llamado a discipular a la próxima generación. Y esto es algo serio, ¿verdad? Porque es toda una generación perdida que abandona al Señor y entonces adora a otros dioses. También vemos en el Antiguo Testamento, ahora en los Salmos, ejemplos de adoración que no solamente es corporativa, sino que es intergeneracional. O sea, de una generación a otra hay adoración. En este Salmo 71 dice el autor: aún en la vejez y las canas, no me desampares, oh Dios, hasta que anuncie tu poder a esta generación, tu poderío a todos los que han de venir. O sea que es un hombre mayor, viejo, en canas, y este hombre en esta adoración de este salmo, lo que canta es: permíteme, Señor, anunciar tu poder a esta generación. Esto era cantado, ¿verdad?, por el pueblo de Israel, y se notaba entonces esa adoración que llevaba un mensaje de una generación a otra que venía y que era la próxima. Lo mismo ocurre en el Salmo 78, que está allí también como nota. En palabras abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad que hemos oído y conocido, dice el salmista. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Esto es parte de la canción, de la adoración, de la oración del pueblo de Dios, donde dicen, ¿verdad?, esto no lo vamos a ocultar. Dios ha hecho algo grande y la generación venidera tiene que conocer las alabanzas del Señor, su poder y sus maravillas. Esto es el fundamento bíblico, ¿verdad?, para poder nosotros ser motivados a alcanzar una generación que viene, y lo vemos en los libros del Antiguo Testamento. También en Nehemías, aquí hay una referencia a algo especial, ¿verdad? El pueblo de Israel vuelve del cautiverio y hay iniciativas de restauración del templo, de restauración de la adoración, y el sacerdote, mejor dicho, el escriba Esdras, es puesto allí como líder para entonces abrir el libro de la ley y hablar a todo ese pueblo que se congrega allí para este nuevo comienzo. Lo que dice Nehemías es algo bien especial. Dice: y leyó el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y aquí viene, y de los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y leyeron en el libro de la ley de Dios, traduciéndolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Aquí vemos cómo las personas se aglomeraron allí, pero estaban hombres, mujeres, ¿hasta qué edad? Hasta los que pudieran entender. O sea que aquí, de alguna forma u otra, los más pequeños, los bebés, los infantes, no pudieron estar allí porque no entendían, sino hasta aquellos que podían entender la ley de Dios y poder cumplirla. Entonces,
Esto vemos en el Antiguo Testamento y pudiéramos sacar estos principios, ¿verdad? De estos pasajes que leímos. Los principales discipuladores son los padres. Esto es algo innegable y lo vemos en el mandato de Deuteronomio capítulo 6. Discipular la próxima generación es una prioridad vital para el pueblo de Dios y esto lo vemos cuando leímos la consecuencia de no hacerlo de esa generación que vino después de Josué. También hay un compromiso no solo ahora de los padres, sino de la comunidad de creyentes con los jóvenes. Aquí hay adoración que incluye a la próxima generación, aquí hay oración, aquí hay canción que incluye a esa generación que comienza, y esto no necesariamente ya eran los padres, sino todo el pueblo se involucraba en lo que es el discipular y enseñar a los que venían después. Y también entonces el nivel de entendimiento es importante al discipular. Por eso Esdras y todos los que le ayudaron en ese momento de Nehemías capítulo 8 buscaron a aquellos que podían entender. Por tanto, es importante que al enseñar y discipular nosotros tomemos en cuenta el nivel de entendimiento de los que escuchen. En el Nuevo Testamento podemos ver también lo siguiente. Podemos ver el modelo de Jesús y sus discípulos, cómo la mayoría de los discípulos de Jesús eran hombres sin casarse, excepto Pedro. Y los estudiosos hablan que ellos estaban en una edad juvenil. La edad promedio, según los recursos que pudimos consultar, de los discípulos de Jesús iba entre 18 a 25 años. Jesús mismo era de 30 años cuando comenzó a enseñar y a tener los discípulos, o sea que él debía ser el mayor según la tradición de los rabí de ese tiempo. Entonces tenemos allí dentro de los discípulos adolescentes y jóvenes adultos juntos como discípulos de nuestro Señor, del Señor Jesús. También podemos ver que lo mismo hizo Pablo con Silas, con Timoteo y Tito. Él también buscó discípulos o llamó discípulos o los discipuló, ¿verdad? Y caminó con ellos de forma que una generación pasara el conocimiento de Dios a la siguiente. También en todo el Nuevo Testamento se ve cómo la familia, el oikos, que significa, ¿verdad?, hogar o casa, pero lo importante son los miembros de esa casa. La familia continúa el mandato del Antiguo Testamento a discipular a los más jóvenes. Casi todos los libros del Nuevo Testamento podemos ver esto. Y también generaciones mayores discipulando a las menores. Y aquí Tito 2 es muy conocido, ¿verdad? Porque aquí habla de las mujeres mayores guiando a las más jóvenes. Y asimismo con los jóvenes varones se debía cumplir de la misma forma. Entonces en el Nuevo Testamento también tenemos principios bíblicos de cómo una generación pasa la verdad de Dios a la siguiente. También tenemos estos principios que resumen ya lo que vimos. El discipulado familiar del Antiguo Testamento es desplegado en el Nuevo Testamento en el contexto ahora de la iglesia como la familia de Dios. El legado de los adultos piadosos que ministran a los jóvenes y les preparan para servir en la iglesia. Eso lo vemos en el Nuevo Testamento. También vemos la prioridad dada a transmitir la fe a la próxima generación y luego elevarlos al liderazgo de la iglesia, como ocurrió con Timoteo, con Tito y muchos otros. Esto es lo que nosotros hemos visto. Ahora, considerando esto, el ministerio de jóvenes entonces tiene un porqué. Y es que existe porque la iglesia tiene un mandato, la Gran Comisión. Entonces, el ministerio de jóvenes existe para agrupar todas las iniciativas que la iglesia tenga que apuntan al discipulado de los jóvenes, involucrando a líderes maduros del pueblo de Dios que transmiten la fe en asociación intencional con los padres, porque eso es lo que la palabra dice. Allí resumimos en una sola frase lo que es la intención, el por qué y el para qué del ministerio de jóvenes. Es el deseo de obedecer el mandato de Dios y cómo la iglesia entonces da pasos para que ese mandato se logre
no solamente a los mayores ni a los niños, sino a la edad juvenil que necesitan ser discipulados, necesitan líderes maduros y necesitan que esos líderes maduros estén caminando intencionalmente con los padres para que formen la relación casa e iglesia y el mensaje se ha llevado claramente. Ese es el porqué del ministerio juvenil. Ahora quisiera pasar, por último, a conociendo todas estas cosas, ¿cuáles son los errores más comunes relacionados a este porqué del ministerio juvenil? Seguro te identificarás con muchos de estos que vamos a revisar, porque yo viví casi la totalidad de ellos en algunos años de mi servicio al Señor con jóvenes. Y vamos a leerlos de forma breve, pero dice así: errores en el ministerio de jóvenes. Enfocarse en los números y no en las vidas transformadas. Es evidente que la Biblia llama a ser discípulos, no a enfocarnos en la cantidad de los mismos, sino en las vidas que son transformadas y parecidas al Señor. Otro error es el entretenimiento roba la atención a la palabra y al discipulado. Un gran error, ¿verdad? Queremos que los jóvenes vengan, pero a veces utilizamos erróneamente el entretenimiento y esto desplaza la palabra de Dios y el discipulado. Otro error es que la teología y el evangelio es para los domingos, en los cultos, donde está todo el mundo. Pero los jóvenes necesitan cosas más prácticas. ¡Qué error, hermanos! Cuando los jóvenes lo que necesitan es el consejo completo de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero lamentablemente nos llevamos del pragmatismo y queremos ser joviales y queremos alcanzarlos y nos olvidamos que lo único que transforma es la verdad de Dios. Otro error es si no hacemos juegos o artes o luces y música contemporánea, los jóvenes no vendrán. Y esto no hay nada, ¿verdad?, en la palabra de Dios como principio teológico que nos soporte esto. Simplemente podemos ver que sí, los jóvenes están en una edad que estas cosas no son pecaminosas y pudiéramos usarlas. Sin embargo, esas no son el centro de atención. Errores, mientras más followers o likes, me siento mejor y olvido la profundidad del carácter. Eso sería un gran error, porque lo que queremos es un carácter de Cristo formado en la vida de nuestros jóvenes, más que los likes o los seguidores. Que la meta del líder sea ser más el amigo o pana, no sé si eso se usa en todos los países, pero o pana del joven que un mentor. No estamos llamados a ser el pana solamente. Sí, debemos tener una relación de amistad y de confianza y de intimidad con nuestros jóvenes y de amor, pero esto no debe ser pagando el precio de ser influyentes en sus vidas para llevarlos a Cristo. Entonces, el llamado es a ser mentores para discipularles. Otro error es excluir a los padres del ministerio de jóvenes. Lamentablemente, eso sería faltar a uno de los errores bíblicos más grandes, como vimos en Deuteronomio, ¿verdad? Los padres son los principales discipuladores. A menos que estos jóvenes no tengan padres o no vayan a la iglesia, nosotros debiéramos incluir a todo padre que esté en la iglesia, que sea cristiano, en el discipulado de sus hijos. Hacer el ministerio de jóvenes otra iglesia paralela. Ay, hermanos. Ay, eso lo hemos visto y hasta a veces hemos caído. Esta es nuestra iglesia, la iglesia de los jóvenes. Aquí hacemos nosotros, servimos, cantamos y todo aparte de la iglesia principal. Allá están los mayores y viejos. Aquí se hace lo divertido y allá se hace lo aburrido, lo que hacen los viejos. No, hermano, eso sería un gran error. Es una iglesia completa, es una iglesia intergeneracional que se une para alcanzar, para bendecir, para edificar a todo el pueblo de Cristo, también en diferentes edades y generaciones. Y nosotros como siervos que alcanzan a los jóvenes y sirven en el ministerio juvenil, debemos estar continuamente conectando a estos jóvenes con el resto de la iglesia. Otro error sería no tomar en cuenta la visión del pastor principal. Esto sería algo bien grave, hermanos, porque recuerdo cuando comenzamos el ministerio de jóvenes en nuestra iglesia, nuestro pastor Miguel Núñez se sentó conmigo y pudimos hablar de qué era lo que estaba en su corazón, qué él entendía que el ministerio de jóvenes debía lograr.
y allí definimos metas y visiones que aún permanecen al día de hoy. Y esto fue de gran sustento y de gran firmeza para lo que es el Ministerio de Jóvenes de la IBI. Entonces, hacer cosas desprendidas del pastor, que es Dios le ha puesto la carga principal en nuestra iglesia, sería un error grave y debemos trabajar con él, involucrándolo, pidiendo su opinión, orando junto por esto y que él nos guíe en el proceso de esta formación de un ministerio efectivo para Dios. También otro error es los adultos mayores no pueden servir con jóvenes. Casi siempre buscamos jovencitos, ¿verdad? Jovencitos que sean carismáticos, que tengan, puedan tocar guitarra, que puedan jugar con los jóvenes. Sin embargo, si nos enfocamos en el porqué del ministerio de jóvenes, recuerden, discipular, que líderes mayores, más maduros, acompañen a los más jóvenes, entonces los adultos mayores son un tesoro para cualquier joven. Sabemos que ellos no van a poder hacer muchas cosas, no van a poder tirarse de muchos lugares de los campamentos que hacemos, no van a poder jugar algunos de los juegos que hacemos en esos retiros, pero sí van a poder sentarse y van a ser padres espirituales de esos jóvenes que son parte del grupo de jóvenes de la iglesia. Por último, en cuanto a errores, no, creo que esta es la penúltima. En cuanto a errores en el ministerio juvenil, ya ustedes pueden saber, esta lista es grande porque hemos cometido muchos errores nosotros mismos. Y este es un error. Yo tengo ideas mejores que otros líderes de otras iglesias. Hermanos, no importa de qué iglesia vengas, no importa cuán preparada esté tu iglesia, siempre podemos aprender de otros. Y es una bendición incluso tener este contacto con otros servidores de jóvenes que de alguna forma pudiéramos intercambiar experiencias e ideas. Sabemos que el formato es difícil lograrlo ahora mismo, pero tal vez esos comentarios allí en YouTube pudieran ayudarnos con ideas y experiencias que ustedes han vivido y nosotros compartiendo la nuestra. El centro de atención soy yo y mi carisma en lugar de Jesús y sus atributos. Cuántos líderes de jóvenes, ¿verdad? Tenemos tal vez algunos talentos, algunas iniciativas, algunas ideas y a veces pensamos que nosotros somos el centro y sin nosotros no se puede. Pero no, hermanos, el único necesario es nuestro Salvador Jesucristo y a Él es que debemos redirigir toda la atención. Otro error sería el ministerio de jóvenes es el ministerio más importante de la iglesia. Y esto tiene algo positivo en sí, porque amamos al ministerio de jóvenes, amamos a los jóvenes, pero sería un error el decir de que este es lo más importante y aquí es que el presupuesto debe invertirse o todos los esfuerzos de la iglesia. No, hermanos, somos una iglesia con muchos miembros. Somos una iglesia de miembros adultos, de miembros viejitos, de miembros con familia, padres, solteros y demás, y niños. Entonces no podemos centrarlo solo en un ministerio. También otro error es soy capaz de conectar con todos los jóvenes. Cuántas expectativas y sueños uno tiene, ¿verdad? Pensando de que ahora sí, todos estos jóvenes van a aceptar al Señor y van a ser jóvenes comprometidos, pero no es así. Y es lo mismo, ¿verdad? Que acabo de mencionar en este siguiente bullet. Voy a pasar el segundo de allí. Dice, mi gran experiencia y años en la fe serán suficientes para impactar a esos jóvenes. ¿Cuántos de nosotros decimos, verdad, yo tengo años en la fe, yo fui joven y yo quiero compartir toda esta experiencia con estos jóvenes que seguro van a ser de gran provecho y va a cambiar sus vidas? Pero la realidad es que la experiencia es importante, pero la obra es del Espíritu de Dios y es con su poder que podemos hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. También contar con un equipo es opcional. O sea, yo puedo hacerlo solo. No, hermano. Mientras más hermanos o hermanas puedas integrar a tu ministerio juvenil, que puedan ayudarte a alcanzar a más jóvenes, a intimar con ellos y a discipularlos, mejor. No delegar en el equipo porque yo lo hago mejor. Cuántas veces a veces pasa eso por nuestras mentes. Y la realidad es que cada miembro del equipo tiene dones y talentos únicos y especiales que Dios lo quiere usar, incluso que va a resultar mejor porque va a ejemplificar lo que es la iglesia y también estos hermanos van a añadir diferencia y sabor nuevo a lo que es el ministerio. Así que contemos con el equipo, con otros hermanos
que han sido, en nuestro caso, una bendición increíble. Usar más materiales prehechos que la Biblia. No desechamos los materiales o recursos o libros, de verdad que son muy valiosos, sobre todo si son escritos por hombres serios y mujeres serias de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios no es sustituible. La Biblia es la fuente, es la espada del Espíritu y es la que debemos usar principalmente para enseñar y discipular a nuestros jóvenes. Así que preparémonos para evitar estos errores, recordando siempre el por qué y el para qué de lo que hacemos, hermanos. Hasta aquí esta parte de por qué hacer el ministerio juvenil y en unos minutos entonces, unos segundos más bien, vamos a pasar a la segunda parte. Ya hablamos del por qué y ahora queremos hablar un poco de cómo llevar a cabo entonces un ministerio juvenil que desarrolle jóvenes, ¿verdad?, espirituales y cristianos. Y con esto paso a mi hermano Leo Meyer, que tiene esta parte. Amén, gracias, pastor. La verdad que ha sido muy edificante para mí. Tengo, de hecho, aquí algunas notas para revisar. Pues con respecto a algunos de esos errores que tú mencionabas. Y nada, pues vamos a arrancar con esta sesión. De verdad que es un gozo estar con ustedes, hermanos. Yo les confieso que es un poco difícil hablarle a una computadora sin tener nadie alrededor, pero por la fe. Esto es lo que se llama hacer una presentación por fe. Estoy loco por decir cuánto dicen amén o ustedes saben, alguna de esas frases que son costumbre en nosotros. Pero nada, visto este fundamento que el pastor acaba de establecer, la parte que me corresponde, pues es responder a la pregunta ¿cómo hacer ministerio de jóvenes? Y hay un par de cosas que yo quiero compartir con ustedes que definitivamente yo pienso que pueden ser de utilidad para nosotros. Y estas son las cosas que vamos a ver. En primer lugar, digamos, para dar respuesta a esta pregunta, en primer lugar vamos a ver los retos de nuestra generación y cómo el evangelio provee respuestas a esos desafíos. Y por otro lado, de una forma muy escueta, algunos aspectos prácticos que hemos querido denominar principios para formar a los jóvenes, ¿verdad? Formar jóvenes a la imagen de Cristo. Entonces, hablemos un poquito de nuestra generación. Hay muchas fuentes de información que, como ustedes bien saben, hablan respecto, digamos, para describir la generación actual. Sin embargo, yo quise compartir o revisar solo algunos materiales y en aras del tiempo voy a tratar de ser preciso. Pero un estudio reveló que la generación Z, como ustedes pueden ver ahí, los 69 a 70 millones de niños y adolescentes, digamos, nacidos entre el año 1999 y 2015, es la generación menos cristiana y con mayor diversidad racial, religiosa y sexual en la historia de los Estados Unidos. Ok, yo sé que no estamos en Estados Unidos, pero como pasa en la gran mayoría de los países latinoamericanos, hay una transculturización, hay una influencia de la cultura americana o anglo en muchas de nuestras naciones. O sea que pudiéramos todavía utilizar estas estadísticas para medir de cierta manera cómo anda a grandes rasgos la generación joven a la cual nosotros estamos sirviendo. Y mientras observaba estas estadísticas de esta fuente de Impacto 360 o Instituto Impacto 360, no dejaba de pensar en una gran cantidad de retos que estamos enfrentando a raíz de todo esto. Y hay un libro que salió recientemente del doctor Albert Mohler, que es el presidente del Seminario Bautista del Sur en Estados Unidos. Es un libro que se llama The Gathering Storm, es como la tormenta que se acerca. Básicamente la idea que estuve revisando, todavía estoy revisando el material, pero me llamó mucho la atención porque él hace una descripción de cuál es la corriente de pensamiento que está dominando nuestra generación, que no es más que el secularismo, lo cual trae un montón de otras cosas y lo voy a compartir en un par de slides más adelante.
Pero el punto es que nosotros necesitamos entender, y ese es el propósito por el cual les comparto este detalle, digamos, de estadística. Nosotros necesitamos entender cuál es el reto a nivel de manera de pensar que nosotros estamos enfrentando y cuáles son las posibles consecuencias en el futuro sobre la vida de los jóvenes, ¿verdad? Porque este es el contexto juvenil que estamos hablando, sobre la vida de la próxima generación, que es esta generación. El joven que nació en el año 99, a la fecha de hoy tiene 20 años, 21 años probablemente, y son, digamos, el rango de jóvenes, los que nacen en este periodo que estamos viendo del 99 al 2015, pues que nosotros estamos sirviendo. De manera que es importante conocer cuál es la manera en que ellos están pensando. Y otra vez, esta es una generación altamente influenciada por el secularismo. Aquí decimos en nuestro país para muestra un botón, y yo quiero que ustedes vean este slide, en donde esta fuente de Barna, junto con este Instituto Impacto 360, unificados, ellos generaron un estudio muy interesante, que ojalá que puedan revisar sus páginas en algún momento. Pero yo lo que quisiera con esto es que ustedes puedan ver, que podamos ver, tener una pequeña imagen, un pequeño detalle de cómo es que está nuestra generación. La generación Z es la que se conoce como lo que acabamos de mencionar, esta gente que ha nacido entre el 99 y 2015, los millennials, como ustedes ven ahí, son muchos de nosotros que nacimos desde los 80s hacia acá. Luego está la generación X, digamos que son los que nacieron en los 70, los boomers en los 60, y de ahí para atrás los elders, como dicen en inglés, los ancianos, los que son más mayores. Entonces, el punto de esta estadística es la forma de pensar del joven en comparación con personas que nacieron en otras décadas. Esto con respecto a que la mentira es moralmente incorrecta. ¿Ok? La mentira es moralmente incorrecta o la mentira es moralmente mala. Y lo que nos está diciendo esa estadística es que, digamos, solo el 34% de la generación Z piensa eso. Es decir, 3 de cada 10 jóvenes de nuestra generación piensa que la mentira está moralmente incorrecta o es moralmente mala. Otra vez, 3 de cada 10. Si ustedes se fijan en el resto de los puntos que ustedes ven ahí, los millennials, 4 de cada 10, la generación X, 5 de cada 10, y así, lo que nos está diciendo que mientras más viejos, las personas todavía tenían una idea un poco más clara con respecto a lo que estaba bien y lo que estaba mal. La generación que tú y yo enfrentamos hoy en día tiene una perspectiva diferente. Y todo eso se debe a un sinnúmero de influencias en términos de manera de pensar. El libro Jesús entre dioses seculares, escrito por el, de hecho, recién fallecido apologista Ravi Zacharias y su director del instituto, conocido como Vince Vitale, ellos nos presentan en este libro básicamente la esencia de las diferentes formas de pensar que componen la corriente de pensamiento secular, si quisiéramos decirlo de esa forma. Hay un montón de discusiones, ¿verdad?, con respecto a conceptos, pero el punto aquí es que estas son las formas de pensar que afectan a nuestros jóvenes. Es importante que tú y yo aprendamos a conocer un poquito. Yo no pienso que hay que hacerse experto de estos términos filosóficos y demás, pero sí tener alguna comprensión al menos mínima que nos permita entender entonces por qué nuestros jóvenes o muchos de nuestros jóvenes que vienen a nuestras iglesias locales piensan de esta u de otra forma. Fíjense que ellos hablan del ateísmo. El ateísmo, yo sé que prácticamente todos conocemos lo que es. No es más que esta forma de pensar que dice Dios no existe. El cientificismo, si se pudiera traducir de esa manera, no es más que esta posición, de hecho, muy común en el contexto juvenil, sobre todo en el mundo académico, que dice, no, es que yo no creo nada a menos que la ciencia me lo pruebe. Para ellos, la verdad absoluta tiene y está íntimamente relacionada con la ciencia, con lo que la ciencia pueda probar o no. El pluralismo, pues es esa, digamos, cualidad de esta generación que
permite que todo el mundo tenga una manera de pensar diferente. Eso no está del todo mal. El tema, digamos, la dificultad que encuentra esa forma de pensar es cuando entonces, por el hecho de yo pensar de una manera y tú de otra, tú debes respetar, y no solo respetar, sino apoyar mi manera de pensar. Y detrás de eso entonces vienen todas estas cosas que están relacionadas al liberalismo moral y el liberalismo sexual, toda esta manera de pensar de transgénero, homosexualidad, del aborto, entre otras cosas relacionadas a la ética. El humanismo, que no es más que la centralización exagerada del hombre en toda la historia y en medio de la sociedad. Es este culto al ser humano, es esta adoración al yo. De ahí de hecho se desprende el narcisismo. Son estos ismos, ¿verdad? No son más que exageraciones, digamos, es el polo opuesto al punto de balance que debiera existir en cada una de ciertas formas de pensar. Está el relativismo, que sabemos que no es más que aquella posición que dice que la verdad es relativa, es decir, que tiene que ver con las condiciones, las circunstancias que rodean a una persona. De ahí la explicación, que nosotros podemos ver al comportamiento de jóvenes que dicen, bueno, es que yo puedo mentir si es para salir de un problema. Y finalmente quiero colocar aquí, como ellos mencionan en este libro, el hedonismo, que no es más que el culto al placer. Eso lo vemos aplaudido, reconocido, exaltado en el mundo de las artes, en el séptimo arte, en el cine, entre otras ramas del arte. Entonces, el punto aquí, mis hermanos, es que tú y yo podamos hacer una reflexión de cuál es la imagen de la sociedad en la que Dios nos ha colocado. Dios nos ha traído a servir a una generación de jóvenes en esta época. Y la realidad es que ellos enfrentan esta forma de pensar o mantienen esta forma de pensar. Entonces, tú y yo como servidores del Señor, que servimos a nuestros jóvenes enseñando las Escrituras, que servimos a nuestros jóvenes asistiéndoles con consejos, compartiendo nuestra experiencia de sufrimiento, nuestras experiencias de vida, que Dios nos usa para poder bendecirlos, ilustrarles, ser mentores, servirles de ejemplo. Nosotros necesitamos saber cuál es el reto que tenemos. No podemos ignorar esto. Otra vez, la idea no es que podamos entender estas cosas para tener una batalla filosófica. No, y de hecho, mi próximo slide, digamos, le da, trae la contraparte de lo que estoy tratando de decir. Aún en medio de esta tensión filosófica, aún en medio de la experiencia que está teniendo actualmente la sociedad, ¿verdad? Con disturbios, con liberalismos, con progresismo, etcétera, nosotros tenemos que reconocer que el evangelio no cambia, que el evangelio sigue siendo el mismo, que el evangelio no ha sido diluido por la corriente de este mundo. ¿Ok? Miren cómo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, verso 16 nos dice, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Esa tormenta que se acerca, que es una frase acuñada del conocido Winston Churchill, cuando se enfrentaba allá por la mitad del siglo pasado a los nazis, previo a la guerra, hace referencia, y aquí hago nueva vez mención al libro del Dr. Moller, hace referencia al impacto que va a tener sobre esta sociedad el secularismo. Es que va a continuar esta apertura hacia el relativismo moral, hacia legislar, no solo, digamos, permitir en la sociedad, sino también legislar prácticas contrarias a la moral, en el sentido de la sexualidad, entre otras muchas cosas. Pero aún en medio de esa oscuridad, de hecho, en medio de esa densa oscuridad es que todavía brilla más el poder del evangelio. Y tú y yo, mi hermano, como líderes juveniles, como servidores del Señor en el contexto joven de nuestras iglesias locales, no solo tenemos que entender esta realidad, esta verdad que estamos viendo en pantalla del evangelio y el poder que hay en él,
sino que nosotros necesitamos entender que esto tiene que transformar nuestra propia vida. O sea, el líder de jóvenes tiene que estar no solo conociendo el contenido del evangelio, porque eso es importante, sino también siendo transformado por el evangelio. Y finalmente, entonces, articulando el evangelio. O sea, tú y yo necesitamos manejar con precisión lo que significa ser cristiano, lo que significa la salvación, lo que implica conocer el evangelio. Porque otra vez, mi hermano, no hay ningún otro mensaje que tenga la capacidad para salvar a un individuo. Ese individuo puede estar sumido en la filosofía. Ese individuo puede estar atado al ateísmo. Si el poder del evangelio, por la gracia de Dios, y el Espíritu Santo obrando en esa vida, ¿verdad? Lo alcanza por medio de su gracia y de manera soberana. No hay forma. Nosotros decimos aquí, no hay manera de que este individuo pueda resistir la gracia de Dios. Pero tú y yo necesitamos entender eso. Y sobre esa base proclamar precisamente el evangelio. Entonces esto es un punto esencial, mi hermano, en esta presentación que me corresponde. Y antes de pasar a quizá un par de detalles prácticos, otra vez yo quiero animarte. Es el evangelio que va a hacer la transformación de las vidas en el corazón de los jóvenes que nosotros servimos. No importa la edad que tengan, no escatimes, no pienses que porque un joven es un adolescente, él no puede ser transformado por el evangelio. Muchos de nosotros vinimos en la adolescencia a Cristo. Yo puedo decir, yo vine a los 15 años a Cristo y yo puedo testificar cómo el poder del evangelio atravesó mi vida y Cristo interrumpió mi vida. ¿Ok? Así que confía, mi hermano, confía en el poder del evangelio. Y cuando hablamos del evangelio, hablamos de la muerte, hablamos de la encarnación, hablamos de la vida, hablamos de la muerte, hablamos de la resurrección de Cristo. Esa es la esencia del evangelio y de ahí se desprenden un montón de cosas. Pero yo necesito conocer esto, ser impactado por esto, para entonces modelar esto, no solo en enseñanza, sino también en mi vida de servicio. Entonces, permíteme ahora pasar, digamos, a esta segunda mitad de esta sesión y compartir contigo algunos principios básicos para formar jóvenes a la imagen de Cristo. ¿Ok? Yo he querido resumir estos principios, como le hemos querido llamar, en estos 4 términos. En primer lugar, enseñar, amar, reunir y confiar. Lo primero es enseñar. Tú y yo estamos llamados a enseñar la Biblia. Y de alguna manera el pastor Joel Belaizo menciona eso antes. Mira este texto, muy, muy conocido en el contexto evangélico, pero muchas veces poco respetado y poco implementado. Toda escritura, dice el apóstol Pablo a Timoteo, en su segunda carta, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que, a fin de que es el propósito, de que el hombre de Dios, el cristiano, ¿verdad? En este caso el joven, sea perfecto, sea apto, sea maduro, equipado para toda buena obra. Tú y yo, mi hermano, necesitamos como principio, los principios son elementos fundamentales, son factores que forman parte del fundamento de algo. ¿Okay? En este caso, del servicio a los jóvenes. Entonces, en primer lugar, mi propuesta para ti es que tú y yo podamos recordar que necesitamos enseñar la Biblia. El pastor Joel habló de algunas cosas en relación a eso y no quiero seguir abundando. Otra vez, en ese sentido, los jóvenes necesitan aprender a estrechar su relación con Cristo. Los jóvenes necesitan aprender un carácter que sea enseñable, una vida orientada a los propósitos de Dios, una vida de fe y una vida reflexiva. Los jóvenes necesitan aprender a ser agradecidos. Los jóvenes necesitan aprender a tener un pasado sano, a crecer emocionalmente, madurar emocionalmente. Los jóvenes necesitan defender su fe. Y finalmente compartir el evangelio. También hablamos un poquito de eso en la primera sesión. Cada uno de esos puntos tiene sus textos bíblicos y si tú estás tomando notas pudieras revisarlos luego. Ahora, en segundo lugar, no solo necesitamos abrazar el principio de enseñanza de la Biblia como algo prioritario en nuestras reuniones de jóvenes y en nuestra administración a jóvenes en cualquier contexto, sino también amar a los jóvenes. Aquí hablamos un poquito de aspectos mucho más prácticos.
Bueno, de manera pragmática, en el buen sentido de la palabra, yo al sacar tiempo para ellos, yo estoy evidenciándoles que yo les amo. Los jóvenes necesitan tiempo. Muchos de nosotros estamos súper ocupados. Bueno, dentro del tiempo disponible, partiendo de la carga que el Señor pone en nuestros corazones, bueno, necesitamos sacar tiempo para ello, organizar nuestras agendas. Necesitamos aconsejarlos, ofrecerles esperanza en medio de sus complicaciones, de sus problemas. Hay jóvenes que a veces llegan a uno con circunstancias que uno no sabe manejar. A veces las referimos, por lo menos oramos juntos. Pero son circunstancias que de hecho en ocasiones uno dice, wow, y de verdad esto te está causando algún impacto emocional. Bueno, eso es circunstancia. Entonces nosotros necesitamos brindarle esperanza, estímulo, ánimo en su confianza en el Señor en medio de sus pruebas. Nosotros necesitamos, si tú quieres, crear ministerios de mentoría de noviazgos. En nuestra iglesia nosotros tenemos un ministerio formulado para eso y ha sido de mucha bendición. Esto es básicamente una pareja, digamos, madura de la iglesia, previamente depurada por nuestros pastores, que acompaña a esta pareja de novios en su proceso de noviazgo para aconsejar, para estar con ellos. Es una especie de discipulado. Nosotros necesitamos propiciar la consejería prematrimonial, es cierto, hay adolescentes que no están en esa etapa, pero hay otros que ya entran en una etapa de estudios, de trabajo, que vislumbran casarse prontamente y están cumpliendo su tiempo. Entonces, si en tu iglesia no hay eso, quizás sería un buen punto para conversar con tu pastor. Un banco, nosotros decimos aquí que en el contexto de jóvenes que puede aplicar, hacer un banco de currículums para gestionar trabajos, informar a los hermanos de la iglesia, miren, tenemos este grupo de jóvenes que está estudiando esta carrera o aquella. Quisiéramos que ustedes lo sepan por si escuchan alguna plaza, saben de alguna plaza de trabajo, etcétera. Nosotros, en el caso de que aplique a los adolescentes, que existan chat de padres. Por ejemplo, en nuestra iglesia tenemos grupos en WhatsApp, ¿verdad? Para los padres, para mantener la comunicación con ellos. Hay un montón de plataformas, más que como hemos aprendido ahora en esta cuarentena. Yo pienso que también una forma práctica de amar a los jóvenes es hacer notas de estímulo para ellos. Ahora con la tecnología, las redes, hay un contacto todavía mucho más fácil con ellos. Y esto es un escenario, una plataforma donde uno pudiera también hacer esto más práctico, recordar su cumpleaños. Entre otras cosas, te pongo ahí, digamos, una línea abierta o en blanco para que tú la puedas colocar. Esto es una lluvia de ideas prácticamente que yo he querido hacer ahí. En tercer lugar, aparte de enseñar la Biblia y mostrar amor a los jóvenes, nosotros necesitamos reunirnos. Y en este caso, esto ha pasado no solo a ser una alternativa, una estrategia como parte del Ministerio de Jóvenes, sino también como un principio del Ministerio de Jóvenes para nosotros. Y es realizar grupos pequeños. Y la motivación para ti es que tú puedas crear una estructura de pequeños grupos. Que tú puedas depurar y elegir líderes para que dirijan esos grupos pequeños, obviamente, bajo una previa depuración junto al liderazgo de tu congregación, de tu pastor, con la anuencia de ellos. Obviamente, seguir el proceso de determinar un material a utilizar, pastorear las vidas mediante los pequeños grupos. Los pequeños grupos son de gran bendición, aun cuando uno lo experimenta, porque uno tiene más cercanía, uno puede desarrollar ese nivel de intimidad que nos lleva a un terreno donde nuestros corazones emocionalmente se sienten confiados de compartir cosas íntimas, de expresar heridas, de hablar sobre nuestras pruebas, nuestras dificultades, aún expresar nuestros propios miedos, temores, inseguridades, heridas, etc. Entonces, nuestra motivación, mis hermanos, es que ustedes puedan crear estos grupos. Y si ya lo tienen, pues seguir fortaleciéndolos y fomentándolos. Obviamente hay que evaluar las cosas que hacemos, tomar un tiempo para, de alguna manera, buscar la excelencia en todo lo que estamos ejecutando porque estamos sirviendo al Señor. Y finalmente, descansar en el Señor. Descansar en el Señor, eso, digamos que esa última frase ahí se vincula con mi último slide, que es como el cuarto principio
para poder conducir a jóvenes hacia la imagen de Cristo. Hablamos de enseñar la Biblia, hablamos de amar a los jóvenes, hablamos de crear grupos pequeños de una manera que sea sabia, que sea provechosa. Y finalmente, mi hermano o mi hermana, confiar en el Señor. Confiar en el Señor, porque quien comienza la obra la culmina o la termina. Fíjense lo que Filipenses 1:6 dice. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Y ese es nuestro Dios. Él está obrando por medio del poder del Espíritu en la vida de cada uno de nosotros, de ti y de mí. Pero tú sabes qué, también en la vida de cada uno de los jóvenes. Cuando tú enseñas la palabra, mi hermano, tú estás sembrando la palabra. Tú estás tomando la semilla de la palabra y regándola. Y de alguna manera el poder de Dios, conforme a la gracia divina, va a hacer que esa semilla caiga en corazones que den fruto al 60, al 30, al 60 y al 100 por uno, usando la frase que el Señor utilizó. Y finalmente, ser fiel. Ser fiel. Muchas veces confundimos la frase necesitamos ser relevantes en nuestra generación, hablando desde el punto de vista del ministerio de jóvenes, con el hecho de ser fieles. Dios no nos ha llamado a ser relevantes antes que ser fieles. Lo que sí nosotros necesitamos entender, mis hermanos, es que cuando aprendemos a ser fieles, entonces somos relevantes. De manera que mi persecución en el liderazgo juvenil y en cualquier otra área de servicio de la iglesia no es ser relevante, es ser, porque se requiere de los administradores que cada uno, dice 1 Corintios 4:12, el apóstol Pablo hablando a los corintios, que cada uno sea hallado fiel. Hoy toda la juventud, los jóvenes queremos correr hacia el éxito. Estamos muy fácilmente incitados, motivados por las luces de colores, por la cantidad de likes, por la marca personal, cuando nuestra prioridad es aprender a crecer en carácter en medio de la prueba, a ser perseverantes en medio de nuestra aflicción, con el propósito de que, habiendo aprendido perseverancia en medio de nuestras pruebas particulares como siervo del Señor, nuestro carácter sea fortalecido y al ser fortalecidos aprendamos a ser fieles. Y al ser fieles, entonces Dios se glorifica por medio de nuestra fidelidad. Así que, mis hermanos, es mi oración que el Señor pueda usar esto y estimular tu servicio a Cristo. Que tú y yo podamos recordar que no tiene que ver con los jóvenes inicialmente, tiene que ver con Cristo, tiene que ver con nuestro Salvador, tiene que ver con la cruz, tiene que ver con su sangre, su resurrección y su retorno. De manera que mi vista tiene que estar puesta en Cristo, independientemente de lo que suceda. Yo necesito abrazar estas cosas, muchos de estos aspectos prácticos que estamos tomando en consideración, pero pensando y sabiendo que es para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Así que nada, mis hermanos, gracias por la oportunidad. Y ahora mismo vamos, digamos, a pasar otra vez con el pastor Joel, que vamos a continuar con la próxima sesión. Muy bien, gracias Leo, gracias por todos esos consejos prácticos. Definitivamente el Ministerio Juvenil es un acompañamiento que hay que mostrar lo que acabas de decir, fidelidad, amor y confianza en el Señor, que es quien hace la obra. Vamos ahora a una parte que creo que a algunos le interesa, a nosotros nos llena, como que dice, de gozo el poder compartirle lo que hacemos en la IBI con los ministerios de jóvenes. Y vamos a hablarles acerca de metas y cómo está conformado el Ministerio de Jóvenes de la IBI, con el fin de que ustedes puedan conocer lo que hacemos. Evidentemente no estamos poniendo aquí lo perfecto, aquí nos faltan muchas cosas por hacer. Dios nos ha ayudado mucho, pero entendemos que todavía no hemos llegado, ¿verdad?, a todo lo que Dios desea. Y vamos a comenzar con esas metas. Actualmente nosotros hemos definido varias metas en el Ministerio de Jóvenes de nuestra iglesia. Y estas son las 7 principales. Siempre tratar de mantener a la persona de Cristo en el centro de lo que hagamos. Y creo que hablamos un poco de eso. Leo también mencionó, esa persona de Jesús es quien se lleva la atención, no nadie más. Y es un ministerio que queremos que sea cristocéntrico. Formar una mente bíblica en los participantes, la forma de pensar
de los jóvenes debe pasar de ser natural, mundana, pecaminosa, a pensar de una forma bíblica, tomando principios de la palabra como Jesús piensa. Y eso es un discípulo realmente. Un discípulo llega a ser discípulo de Jesús cuando ya tiene una mente parecida a la de él, una mente bíblica. Por otro lado, también tenemos la meta de acompañar a los padres, ya hemos mencionado, en el discipulado de sus jóvenes, teniendo como objetivo una vida en santidad y un servicio con pasión para Dios. Queremos ver eso en los jóvenes y junto con los padres, porque como ya mencionamos, los líderes de jóvenes no podemos trabajar solos si la casa no también está reforzando eso en el día a día. Entonces, ahí están esas 3 metas. Las 3 siguientes son fomentar relaciones sanas entre los jóvenes que aman a Dios y se amen entre ellos. Esto es vital para los jóvenes. Los jóvenes necesitan relaciones y más que sean relaciones en el Señor. Que en las salidas puedan contar con otros jóvenes, que en su momento de dificultad puedan tener otros jóvenes que oren por ellos, incluso que puedan servir en la iglesia juntos. Equipar a los jóvenes para impactar su entorno. Leo mencionaba de varias cosas y vamos a seguir hablando de cómo equipamos a los jóvenes para que puedan defender la fe, para que puedan ser ejemplo, para que puedan ser luz. Eso es vital en lo que son las metas que queremos lograr. Ser relevantes para la vida joven con temas y actividades aplicadas a sus edades. Leo hablaba de que lo primero es ser fiel y eso es indiscutible. Pero dentro de lo que es el ministerio con jóvenes, debemos tratar temas, actividades que realmente a ellos le impacte su vida, esté relacionado con su entorno, esté relacionado con sus necesidades, que sea relevante para ellos. Significa eso, que cuando ellos se lo lleven a su casa puedan decir, esto me ayudó con mi familia, me ayudó con mi escuela, mi universidad y con mi vida en santidad. Por último, la 7ª meta es plasmar la verdad de Dios en las mentes de los jóvenes de forma creativa e innovadora. Y no queremos poner esta en el primer lugar ni en el segundo, sino en la última, porque no creemos que es lo más importante. Pero sí entendemos que los jóvenes, como hablábamos en la referencia que usamos de Nehemías 8, ellos necesitan una forma de recibir la palabra que puedan entender e identificarse. Y entonces para eso el Ministerio de Jóvenes debe procurar esforzarse para ser creativo y traer cosas diferentes que puedan llamar la atención, nunca negociando la verdad y el Evangelio de Dios. Eso nunca cambia, sino la forma en hacerlo. Entonces ahora vamos a pasar brevemente a cómo están conformados los ministerios de jóvenes de la IBI, y son esos 3. Ya de ahí en adelante voy a dejar que los hermanos lo expliquen. Así que Leo, continúa con nosotros. Bueno, gracias hermano. De nuevo por acá, la verdad que es una gran experiencia poder compartir con ustedes, hermanos. Como ya el pastor Joel mencionó al inicio de este tiempo que hemos tenido, ya llevamos un poco más de 1 hora juntos. En la iglesia me corresponde, aparte del servicio en el área del diaconado, ser director del grupo de jóvenes universitarios. Y bueno, aquí comparto una foto bien opaca. Este grupo de jóvenes, nosotros le llamamos el JAP, que significa Jóvenes Andando Diferente. ¿Ok? Esta fue una foto que tomamos a final del año pasado con el grupo completo, junto con los servidores. Y básicamente el grupo de jóvenes universitarios de nuestra iglesia reúne a individuos que van desde los 18 hasta los 24 años. Esos son, nosotros en nuestro país decimos los universitarios, los que van al college, ¿verdad? Los que salen de media y ya terminaron el colegio, decimos aquí, o la escuela, y entonces entran a estudiar para su primer grado a nivel universitario. Entonces tenemos el privilegio de estar con ellos en esa, digamos, ese sector de nuestros jóvenes de la iglesia. Y básicamente nuestra misión, nosotros la redactamos diciendo que es crear una comunidad a la que podamos integrar al joven de hoy, proveer respuestas bíblicas a sus interrogantes y colocar en sus manos
las herramientas para moldear su vida a la imagen de Jesucristo y su entorno sea, por tanto, impactado. Esa es básicamente como nuestra misión. Nosotros tenemos un énfasis importante en el caso de universitarios, ya a modo de estrategia, en lo que tiene que ver con la parte apologética. Nosotros hacemos mucho énfasis en tratar de traer enseñanzas relacionadas a la manera en que la generación de hoy ve la vida, el secularismo. Hemos tratado de que el jazz se convierta en cierta manera, con un balance, pero en cierta manera haciendo un énfasis en la parte de entrenamiento, tratar de ser repetitivos en cuanto a aspectos apologéticos, de manera que el joven aprenda de alguna forma, como dice Pedro cuando escribe su carta, a dar respuesta a aquellos, ¿verdad?, que demandan alguna respuesta a su vez con respecto a nuestra esperanza. Alguna característica, nosotros pudiéramos entrar en muchos detalles aquí, pero este sector de jóvenes, uno puede observar que son capaces de hacer un compromiso con Cristo. Una particularidad que debemos remarcar es que ellos tienen muchas preguntas y dudas. Y es la razón por la que en el grupo de servidores somos muy recurrentes en hacer lo que nosotros llamamos Q&As, tiempos de preguntas y respuestas, tiempos de pregunten lo que ustedes deseen conocer. Y también los grupos pequeños son importantes para hacer eso de igual forma. Este grupo de jóvenes puede que se alejen del Señor. Tristemente hemos visto vidas a lo largo de estos años que aún hablando con ustedes todavía me llegan muy rápidamente nombres de jóvenes que amamos, que escucharon con mucho gozo la palabra del Señor al principio, pero que al día de hoy tristemente han negado la fe, algunos de ellos se han apartado del Señor, han abrazado el mundo, etc. Eso es doloroso, es triste, pero es parte de la realidad del ministerio. Por otro lado, ellos tienen inquietudes con respecto a sus dones. Por tanto, en la misma dinámica de discipulado, uno trata de ir instruyéndolos, motivándolos y creándoles espacio para que descubran sus dones y para que crezcan también en ellos de alguna manera, sus dones, sus talentos. De ellos desean responsabilidad, pero interesantemente a la vez la evitan. Sus emociones todavía son intensas y fluctuantes en ocasiones. Y no hablo solo de las chicas, ¿verdad? Hablo también de los varones. Por eso se ve a veces falta de compromiso, falta, digamos, deslealtad, dejadez, entre otras cosas. Bueno, ellos también tienen un pensamiento independiente. A diferencia de los grupos que ustedes van a ver a continuación, pues ya este grupo de jóvenes que nosotros manejamos, digamos, tiene cierta independencia económica, aún también emocional y digamos física de sus casas, de su hogar. No tanto como en otros países de Estados Unidos o Europa, pero aquí en nuestra nación algunos viven solos, algunos vienen de otras ciudades del interior del país, se mudan para estudiar aquí en la capital y entonces tienen que vivir solos y hacer su vida como nosotros expresamos. Entonces hay un cierto nivel de independencia. En nuestro caso, por lo general, no hay mucha interacción con los padres por la naturaleza del grupo. En ocasiones sí, dependiendo de qué padre venga. Pero entre otras cosas, ellos también tienen interés en aprender a descubrir sus talentos, son críticos y les gusta argumentar y debatir bastante. A veces son cínicos, yo creo que por la misma inmadurez, y se preparan para una ocupación, están en esa etapa. Entonces, finalmente, este es mi último slide. Quise solamente traer una foto del grupo de servidores con los que actualmente servimos en este grupo de jóvenes universitarios. Estas son gente que para mí son un regalo del Señor. En esta foto que ustedes ven ahí, no lo voy a mencionar por nombre por un asunto de tiempo, ¿verdad? Hay una pareja que no está, esta foto es a finales del año pasado. Hay una pareja que ya no está sirviendo en otra área de la iglesia, y hay una pareja nueva que tampoco ustedes le ven ahí. Pero son gente que nos aman, que me aman a mí particularmente, no sé por qué, excepto porque ellos siguen a Cristo y porque aman más a mi esposa y a mis hijos que a mí, pero me aman, me soportan, me tienen paciencia y han sido una gran bendición de verdad para mí. Servir con ellos
y con otros muchos que han pasado a lo largo de los años, ha sido no solo un gozo, sino también ha sido humillante, porque es reconocer, me ha movido a reconocer la gracia de Dios. Así que yo concluyo mi parte aquí y dejo entonces que mis hermanos pasen a continuación con otra sección de otro ministerio. Como yo te sabe, mi nombre es Miguel Susaña. Yo voy a estar compartiendo con ustedes sobre la generación de adolescentes con propósito. Como le comentaba, acá tenemos básicamente el grupo con el que nosotros estamos trabajando actualmente. Tenemos que tener muy en cuenta esta división que hacemos. Por la gracia del Señor hemos podido tener la oportunidad de dividirnos en 3 grupos. Tal vez no sea la misma condición que ustedes tengan, pero igual estas divisiones de edades se dan de la misma manera. Tenemos una asistencia promedio de 75 jóvenes y contamos con 12 servidores, 6 varones y 6 hembras, que han sido de tremenda bendición y apoyo. El GAP tiene la misión de impactar a jóvenes adolescentes creyentes y no creyentes con la verdad de Dios, llevándolos a conocer y seguir a nuestro Señor Jesucristo y a relacionarse con otros jóvenes, a fin de lograr el crecimiento de su fe y el descubrimiento de su propio ministerio dentro de la iglesia para la adoración de nuestro Dios. Con estas edades que nosotros manejamos, hay algunas características que en el día a día, en el tiempo, hemos ido aprendiendo por la gracia del Señor y hemos llegado hasta aquí, que queremos compartirles, que varía un poco de la generación de adolescentes, de jóvenes andando diferentes ya, y la de pana que ustedes podrán ver. Lo primero que debemos de enmarcar es que entre los 15 y los 19 años hay toda una etapa de crecimiento y cambios físicos que experimentan los jóvenes, donde hay cambios hormonales, se despiertan algunos intereses nuevos, interés hacia el sexo opuesto, cosas que son normales y naturales, pero que también afectan directamente en las respuestas y cómo los jóvenes se desarrollan en el ministerio. Cosas que nosotros no podemos ser indiferentes como líderes a esas etapas. Como ya hemos venido viendo, trabajamos con la generación Z, que es igual a tecnológico al 100%, jóvenes activos. Se considera que los jóvenes de la generación Z tienen la capacidad de interactuar con 5 dispositivos electrónicos al mismo tiempo. Durante los tiempos que nosotros tenemos los sábados, tenemos también el uso de los celulares, por ejemplo. Y es una constante en la cual nosotros hacemos mucho énfasis en que se puede utilizar solamente la Biblia digital. Si tenemos una actividad, nosotros recomendamos que se lleve la Biblia física, porque sabemos que aunque los celulares son tremendas herramientas, también se prestan para que ellos se vayan a otro sitio, aunque estén sentados allá con nosotros. El noviazgo, como le dije anteriormente, estas son hormonas que te llevan a esto y casi todos los jóvenes de alguna manera están pensando en el noviazgo. Nosotros como iglesia, como ministerio juvenil, recomendamos que el noviazgo pueda ser en jóvenes mayores de edad, por lo cual no recomendamos que durante estén en el GAP se pueda tener una relación. No obstante, si con la anuencia y la aprobación de los padres, unos jóvenes son aprobados, valga la redundancia, por su tutor de tener una relación, estos deben de mantener distanciamiento y no tener ningún tipo de interacción propia de una relación durante los tiempos de GAP, ya que somos consecuentes con lo que estamos recomendando. Siempre recomendamos una amistad larga, un noviazgo corto, como dice el libro, y un matrimonio para toda la vida. Compartiendo la palabra en todo momento. Esto tiene un significado muy amplio para nosotros, ya que no siempre estamos compartiendo directamente un mensaje expositivo. A veces compartimos un mensaje que tiene que ver con un tema específico que está en el tapete de lo que ellos están consumiendo, pero a veces hacemos dinámicas, incluso dinámicas físicas. Y aún las dinámicas nosotros tratamos y hemos buscado recursos que nos enfocan a realizarlas con la palabra como el centro. Tratamos de que todo lo que hacemos, estrictamente todo, tenga un sustento en la palabra del Señor y que pueda tener también una forma aplicativa de la palabra del Señor para ellos. Con eso ahí podemos entrar, como Joel también estuvo diciendo, algunas actividades o dinámicas, la redundancia, pero son pensadas. La idea no es cansarles, por decirlo así. Es bueno aclarar campamentos. Nosotros hacemos campamentos cada 2 años.
Llegó un momento donde lo hacíamos cada año y nos fueron llegando situaciones como que habían padres que tenían hijos en YAT, en GAP y en PANS, en todos los ministerios. Pero al mismo tiempo, un campamento de jóvenes que casi siempre se duplica en cuanto a la cantidad que van, requiere una logística y de un costo que afecta a los padres. Entonces el Señor nos ha dirigido a que nosotros podamos espaciar los campamentos de cada uno de estos ministerios y podamos hacer campamentos, vamos a decir, más espaciados, donde pensemos en los padres, donde podamos incluir mayores actividades y hacer una planificación menos apretada. Eso lo aprendimos luego de hacer a veces hasta 2 y 3 campamentos en cortos tiempos. Los grupos pequeños, una excelente herramienta que utilizamos actualmente dentro de nuestra planificación. Como ya nuestro hermano esbozó los beneficios de los grupos pequeños, nosotros lo hemos venido implementando de un tiempo hacia acá con la idea de generar una mentoría, un acercamiento más personal con los jóvenes y de esa manera poder ir caminando con ellos en el día a día. Lo hacemos con libros, lo hacemos con libros de la palabra de Dios, lo hacemos con otros libros de apoyo y lo vamos desarrollando durante un tiempo específico, lo cual cambia la dinámica de los sábados, de los tipos de reuniones que hacemos siempre. Como le diré, no podemos vivir ajeno a lo que nuestros jóvenes están consumiendo y de lo que están siendo bombardeados. Temas como el bullying, la sexualidad, el materialismo y todo lo que fue descrito dentro de la generación Z son cosas que ellos están consumiendo. Tal vez nosotros no estemos expuestos a este tipo de cosas como ellos, pero no podemos ser ajenos a lo que ellos están expuestos y nosotros debemos de conocer. Y en la medida que le conocemos a ellos, conocemos también lo que ellos consumen, también nosotros podemos serle de bendición a ellos y desarrollar temas dentro de nuestra planificación que dé respuesta a esas interrogantes que ellos tienen, pero que no necesariamente la comparten. Pero por esa razón debemos tomar conocimiento de lo que ellos están viviendo. Entonces ahí entraríamos en cómo planificamos. Siempre tratamos de planificar semestralmente. Toda la liga, porque son los líderes del GAP, nos reunimos y hay un insumo esencial. Le pedimos al Señor que nos guíe de la experiencia de los últimos 6 meses y conociendo la vida y lo que vienen los jóvenes experimentando en su entorno. Siempre eso es un insumo sumamente bueno para saber cómo vamos a planificar, qué tema vamos a tocar, el sustento bíblico de estos temas. Y hacemos una lluvia de ideas y planificamos mínimo 6 meses. En otras ocasiones hemos planificado 1 año, pero bueno, cosas como el COVID y demás ha hecho que nos tengamos que reinventar en ese sentido. Nunca dejamos de hacer énfasis en todas nuestras planificaciones de 2 temas importantes, la masculinidad y la feminidad bíblica. 2 temas no solo importantes por lo que representan, sino también por la crisis que estamos viviendo. Nuestros jóvenes están siendo atacados constantemente con mentiras sobre la masculinidad y sobre la feminidad. Está de más decir que la masculinidad en sí mismo, los hombres que están llamados a ser líderes de la iglesia, hay una crisis en ese sentido. Los hombres no quieren tomar, vamos a decir, responsabilidad dentro del ministerio. Y en ese sentido hacemos mucho énfasis en esto, lo cual nos lleva a veces a hacer grupos pequeños, divididos, donde tocamos temas más individuales, más personales y propios de la masculinidad y la feminidad. Aquí también en el GAP nosotros tenemos la transición a la universidad. Es un tema bien delicado porque, como Leo estuvo diciendo, hay un alto índice de alejamiento, de enfriamiento, de negación de la fe de jóvenes que pasan de bachillerato a la universidad. Incluso es coloquialmente conocida la universidad como el filtro, donde los jóvenes son sometidos a una serie de pruebas que nunca lo fueron en el colegio, en sus casas, y que estas muchas veces afloran una fe débil o verdaderamente que no son cristianos. En nuestro caso no es diferente. Nosotros trabajamos con ellos para prepararles la medida de lo posible para lo que ellos van a enfrentar. Tratamos temas específicos como cómo defender tu fe, las tentaciones, cómo enfrentar la presión de grupo,
entre otros temas. E increíblemente también somos los impulsores a que ellos puedan pasar a los otros ministerios y ellos puedan seguir creciendo y madurando. Porque este miedo a la universidad que se genera a veces nos ha puesto en una posición donde los jóvenes no quieren salir del gap, por ejemplo. Pero nosotros debemos de seguir impulsándolo porque verdaderamente a eso estamos llamados, a impactar el contexto donde estemos. Las salidas extras, como también lo estuve compartiendo, los cumpleaños, las graduaciones. Nosotros lo tratamos en la medida de lo posible y dentro del horario que tenemos disponibles de estar presente en este tipo de actividades donde los jóvenes nos dan participación. Son actividades importantes para ellos y también para nosotros y son oportunidades tremendas de poder impactarle y poder mantener una relación, incluso después que se van de nuestro ministerio, porque yo creo que nos mantenemos con la responsabilidad de seguir caminando con ellos. Los equipos de adoración y su testimonio. Todos los ministerios quieren un equipo de adoración y son de gran bendición, son buenísimos. Pero nosotros como GAP de manera específica y como Vida Joven, nosotros siempre tratamos de que nuestros equipos de adoración, primero que todo, esté compuesto por jóvenes que tienen un testimonio probado, un testimonio público, que no sea contradictorio con lo que la palabra de Dios establece. Para nosotros eso es más importante que cualquier don que se tenga para cantar, para tocar. Para nosotros eso es primero. Y secundariamente, lógicamente, la parte de la adoración, que lleva a lo primario del ministerio, la alabanza y la gloria del Señor a través de los instrumentos y de las canciones. Finalmente, el resultado del ministerio y el llamado. Tal vez como muchos de ustedes, nosotros hemos estado ahí, en un momento donde terminamos un semestre, en un momento donde terminamos un año, y a veces en nuestro corazón nos cuestionamos hacia dónde hemos ido, cómo hemos avanzado. Hemos avanzado. Y esa ansiedad verdaderamente viene de nuestros corazones caídos. Pero lo que te queremos impulsar es abrazar el llamado con obediencia, a ver que el Señor tiene un plan para estos jóvenes y que nuestro mandato es predicarles el Evangelio, ser fieles al Señor y con obediencia mantenernos allí sirviéndole. A ti te motivo a que te abraces ese llamado y esos resultados del ministerio queden de manera secundaria. Algo importantísimo, nosotros trabajamos con jóvenes que son menores de edad en su gran mayoría y aquí los padres forman un pilar importante en el ministerio y por eso la comunicación con ellos es esencial, ya que estos jóvenes no tienen independencia económica, ni independencia de tiempo, independencia de transporte muchas veces y dependen de sus padres. Por eso los padres aquí forman un punto esencial. Mantenerles informados de manera directa también es algo muy importante para mantener la cadena de valor de la información que le enviamos. ¿Por qué? Porque nuestra generación en este sentido, a veces tú dices una cosa así y ellos llevan una cosa así. Y a veces la información no llega y de eso pueda depender la relación y la efectividad de la relación entre el ministerio, los jóvenes y los padres. Algo importante, al conocer a los padres, conocemos más al joven. La relación con los padres no puede ser una relación simplemente de saber quién es el papá de Juan. No, nosotros necesitamos conocer quién es el papá de Juan, cómo se ve el papá de Juan, qué hace el papá de Juan, qué hace Juan con su papá, qué comparte Juan con su papá, a dónde va Juan con su papá los fines de semana. Eso es importante porque no puede ser una relación solo uno a uno, sino que debemos de caminar con los jóvenes y también con los padres. Eso nos permite serle de mayor ayuda y apoyo en la labor que tienen los padres. El uso de un chat de padres, nosotros utilizamos WhatsApp de manera específica, ha sido de gran bendición con las configuraciones donde solamente nosotros, los líderes, tenemos la interacción con ellos. Ha sido muy provechoso. Darle a los padres responsabilidad de las actividades. Eso es muy importante, de manera que los padres se puedan sentir identificados con lo que se está haciendo allí en el ministerio. Que no solamente sea que los jóvenes estén allí, que ellos los lleven, sino que también ellos puedan ver que la labor que ellos hacen también puede ser complementada
dentro del ministerio y que ellos puedan ver cómo sus hijos también están caminando dentro del ministerio. Las reuniones son solo para agapeos. Los padres nos ayudan externamente. Aclaramos esto porque siempre hacemos énfasis a que los padres puedan tener una posición externa. A veces hemos tenido circunstancias donde los padres quieren estar dentro de la reunión, inclusive, y no estamos en desacuerdo, pero sabemos que esa presencia incluso muchas veces cohíbe a los jóvenes. Y la intención no es mala del padre, pero por eso hacemos un énfasis de que los padres estén un poquito de manera externa en el apoyo que puedan dar y la visita de nuestras reuniones. Claro, hay reuniones que son con ellos y donde le incluimos. Es bueno acordar, amados, no podemos sustituir la labor de los padres. Es un recordatorio diario. Verdaderamente nosotros nos unimos a ellos, a los jóvenes, durante 1 o 2 horas presencial los fines de semana, mantenemos contacto por redes y demás, pero los padres, primero, es un mandato de ellos, dado por el Señor. Segundo, ellos están en el día a día con ellos y verdaderamente nosotros debemos ser simplemente un apoyo en la crianza de ellos, un apoyo a los padres en cualquier situación, pero la labor principal de dirigir a los jóvenes es de los padres. Entonces, ya básicamente con estos principios y características, la parte de generación de adolescentes con propósito, nosotros terminamos. Y ahora le pasamos a nuestro hermano Abraham Díaz. Saludos, gracias Miguel por darnos esas instrucciones sobre la parte del ministerio de GAP. Es una generación que tiene un reto bien interesante. Y ahora vamos a hablar sobre la parte de los panas. Y usted se preguntará, ¿cómo así? Bueno, sí, panas. Los panas son los preadolescentes nacidos para agradar al Señor. Y esta es una sigla que nosotros buscamos para hacer como un enganche que tenga un nombre jocoso y al mismo tiempo tenga un buen sentido el nombre del ministerio. Y nosotros tenemos por misión, ¿verdad? Impactar la vida del preadolescente. Inspirarlos a conocer a Dios de una manera íntima e intencional. Que eso a veces no siempre tenemos ese deseo como de buscar a Dios, pero nosotros tratamos de motivarlo a ellos, a que ellos puedan aprender que cuando aún no esté esa motivación y ese deseo, pues ellos tengan que ser intencionales en buscar, en tener esa intimidad con Él. Proveerles herramientas, así como decían mis hermanos, proveerles esas herramientas para crecer en su palabra. Y también que ellos puedan aprender, ¿verdad?, a relacionarse con otros jóvenes y servir a la familia, a la comunidad y a la iglesia. Yo digo esto porque muchas veces nosotros pensamos que simplemente es capacitarnos, dame, pero llega un momento que el joven, a pesar de su corta edad, y Pablo se lo decía a Timoteo claramente, le decía que nadie tenga en poco tu juventud, o sea que aún en esta juventud, en esta edad en la que se encuentran, ellos puedan también ser de testimonio para otros y también puedan servir a otros. Y diciendo eso de que ellos son tan jóvenes, ahora quiero hablar sobre la estructura ministerial. Y la estructura ministerial se basa en que tenemos un requisito para asistir a esa reunión. Y esos requisitos son que debe de estar en un grado escolar entre 7º y 8º. ¿Por qué lo hacemos así? Bueno, porque así podemos tener quizá una misma etapa en la que ellos se encuentran en la vida y así podemos atender mejor sus necesidades para que la enseñanza pueda ser de una manera lineal, ¿verdad que sí? El rango de edad que nosotros manejamos, a diferencia ya, ¿verdad?, de GAP, que dijeron que era de 15 años hasta creo que 18,
si no mal recuerdo. Aquí la edad que manejamos es de 12 a 14 años de edad. La asistencia promedio de nuestro servicio es de 60 panas, ¿verdad? Ya dijimos lo que significa panas, preadolescentes nacidos para agradar al Señor. Y nosotros lo que hacemos es un programa de 2 años. Este programa, ¿verdad? El que entró en séptimo, entra con nosotros, recibe la enseñanza ese primer año, y luego entonces ya cuando pasa a octavo, queda su último año, y luego de ahí entonces el programa vuelve y se resetea para los que están entrando en séptimo. Y nosotros hacemos 2 planificaciones. Es una planificación semestral. Y nosotros lo hacemos así para poder atender y abarcar, ¿verdad? Cada año lo hacemos semestral. Y lo hacemos así para poder abarcar con una buena sombrilla la mayoría de las temporadas. Y en base a eso, entonces, trazamos toda la estrategia de cómo vamos a alcanzar, cómo vamos a cubrir los temas que vamos a tratar. Y más adelante le voy a decir cómo nosotros definimos esos temas. Y por último, no, perdón, por el último de este slide, ¿verdad? Es que tenemos dentro de la estructura del ministerio un equipo de servidores por 9 servidores mixtos. Y ahora yo quiero que ustedes me den la oportunidad de presentarlos. Y este es el equipo. Somos un grupo mixto. La verdad es que yo me gozo en el Señor cuando puedo verlos servir al Señor, y para mí es un honor poder servir con ellos y llevar esta labor para honrar al Señor con el servicio. Exacto. Entonces, ahora yo quiero explicarle un poco de la importancia de tener un equipo, así como hablaba Leo Meyer sobre la estructura de los servidores y la importancia de tener muchos servidores y no creer que nos las sabemos todas. Yo creo que es importante recordar que esto es un trabajo en equipo. Puede ser que Dios me haya llamado y me haya llamado a servir a jóvenes, y quizás en ese momento todavía no ha llamado a otros y me toque hacer la tarea solo por un tiempo y ir poco a poco avanzando, pero siempre es bueno que podamos tener una mano amiga con quien podamos compartir la visión, con quienes podamos compartir esas tareas día a día de las responsabilidades del ministerio. Y aquí entonces lo que nosotros hacemos es elaborar un programa semestral con revisión mensual para ajustar las temporadas, como ya lo había comunicado en el slide pasado. ¿Y cómo lo hacemos? Semanalmente hacemos reuniones recordatorias de las funciones repartidas y elaboramos un programa solo de ese día. Abraham, ¿qué significa eso? Eso significa que hacemos una reunión a principio o a finales de este año, por ejemplo, y preparamos el próximo semestre, que va a ser de enero a junio, perdón. Entonces, cada mes que va pasando, que regularmente una temporada dura un mes, entonces nosotros nos reunimos y hablamos de la temporada y damos todos los detalles. Y conectamos las ideas, hacemos presentaciones, vemos cómo actualizarnos sobre las necesidades que los jóvenes tienen, y ese plan que nosotros habíamos preparado, ese calendario que habíamos preparado de temas por dar en esos 2 años, lo vamos actualizando, lo vamos nutriendo y lo vamos preparando para que ellos puedan tener información fresca cada año, a pesar de que siempre es un grupo diferente. Y entonces luego hacemos la revisión ya semanal de cómo va a ser la reunión. O sea, ahí hablamos del programa, ahí vamos hablando, como decía Miguel, las dinámicas. Bueno, hoy no vamos a tener dinámica, hoy quizá vamos a tener una
una presentación, una prédica, y así vamos haciendo esa elaboración. Ahora, vamos a pasar a la parte de la enseñanza. Y la parte de la enseñanza, entonces, lleva un enfoque cristocéntrico y evangelístico. ¿Por qué, Abraham, no lo hacemos de esa manera? Bueno, porque nosotros no podemos dar por sentado que son cristianos. La verdad es que nosotros muchas veces pensamos, bueno, pero son jóvenes que estaban en escuela dominical y están subiendo de escuela dominical a nuestro ministerio, que es ya lo de los preadolescentes. Quizás están en un colegio cristiano, pero nosotros no podemos pensar que simplemente porque ellos están en un hogar cristiano, que tienen una escuela dominical y que también están en un colegio cristiano, ellos van a ser cristianos. Muchas veces sus testimonios es que ellos, a pesar de el ejemplo que ven a su alrededor, simplemente no tenían un corazón dispuesto a reconocer que necesitaban de Dios. Oiga, con esa corta edad, 12 a 14 años, ya ellos están reconociendo esa circunstancia dentro de su entorno. Y miren lo que nosotros hacemos ahora. Enfrentamos el reto de manera creativa, aterrizar la enseñanza a su edad. Usted sabe, muchas veces nosotros se nos complica entender un texto. Imagínese adaptar este texto, ¿verdad? Discernirlo y desmenuzarlo de una manera en el que este joven pueda entender, pero mira qué es lo que significaba las parábolas, mira qué es lo que significaba que Dios me había predestinado. Pero eso lo hacemos con un tiempo no mayor de 30 minutos. Y usted me preguntará, ¿por qué? Bueno, yo le voy a decir un poquito más adelante por qué nosotros tenemos que tener esa estructura. Y esa estructura es debido a que tenemos un reto, unos cuantos retos. Y uno de ellos es la distracción. Los jóvenes que son de esa corta edad tienen la peculiaridad de que usted le dice, párese, y ellos se sientan. Usted le dice, aplaudan, y ellos se quedan callados. Usted le dice, vamos a adorar al Señor, y ellos se quedan como que no es con ellos que están hablando. Y simplemente cuando estamos predicando y el tema quizás no es el que más le interesa a ellos, entonces pasa que ellos se distraen. Y entonces ahí nosotros tenemos que venir a reenfocarlos un poco. Y esto habla de su condición de rebeldía y desobediencia. La verdad es que esa es nuestra condición, hasta nosotros mismos en la iglesia. Estamos escuchando el culto y nos suena el celular y nos distraemos. Y quizá no sería la forma correcta de nosotros estar desperdiciando la oportunidad de escuchar y nutrirnos de la palabra de Dios. Ahora, hay otro reto muy importante, que son el reto de los niños que son especiales. Yo sé que usted pensará ¿cómo así niños especiales? Sí, hay niños que tienen esta condición en la que necesita una atención de manera especial y que necesitan que uno pueda ser más sensible ante su necesidad de falta de entendimiento o que tiene un déficit de atención o que este niño tiene una condición especial, como por ejemplo, estoy tratando de recordar exacto, autismo. Y es un niño sumamente capaz de entender el evangelio, simplemente que tiene esta condición, pero hay que tratar de también llenar la necesidad de ese niño donde nosotros estamos viendo que él necesita entenderlo, pero bajo su nivel. Y quizá otros están muy avanzados, pero hay que tratar de atenderlo de manera especial. Y por eso tenemos un buen grupo de servidores para poder hablar con esto.
Las otras luchas que nosotros tenemos, pero ya no son la de nosotros, sino la de los panas, son las luchas de la mentira, de la ira, de las malas palabras, del bullying y del noviazgo. Y quizá usted dirá, pero ven acá, ¿cómo del noviazgo? ¿Tan joven? Sí, del noviazgo. Ellos tienen luchas como esas y ellos quieren y tienen todo el interés de creerse que son los más adultos y que ellos sí pueden tenerlo. Como una joven nos dijo, yo tengo la suficiente madurez para tener un noviazgo. Yo me considero que soy muy madura y al final, bueno, el tiempo nos demostró que realmente ella no estaba preparada. No porque le dimos la autorización para que tuviera novios, sino porque con sus actos demostraba que ella no estaba en capacidad de ni siquiera de decir que está en plan de conocer a alguien. Y una de las otras luchas con la que nuestros preadolescentes lidian es con el tema de la pornografía. Sí, así de fuerte como se oye. La pornografía escrita y también la pornografía vista es una tentación para ellos y para todo joven cristiano, es una tentación. Pero para ellos, de manera especial, es una situación que necesita ser de atención especial para que ellos puedan salir de esa situación en la que se encuentran y puedan reenfocar su mirada en Cristo. Ahora vamos a pasar a la parte de los padres. Así como hablaba Miguel, la parte de los padres en los preadolescentes es una parte fundamental. ¿Por qué? Porque ellos son un soporte para el ministerio. Porque los preadolescentes no son independientes y necesitan que lo lleven, que lo motiven, a veces hasta que le obliguen. Le necesita que lo obliguen a ir al ministerio. Y yo creo que nosotros debemos de también estar conscientes de que ellos tienen esa situación, que tienen que luchar con esa situación. Y eso no es nuestra responsabilidad, eso es la responsabilidad de los padres. También tratamos de retroalimentar a los padres, ¿verdad? Con cada inicio de temporada. O sea, es como que vamos a lanzar el próximo tema en la próxima temporada y entonces nosotros hacemos una reunión de padres donde le mostramos y le predicamos cómo vamos a estar tratando y abrimos un tiempo para que ellos nos retroalimenten a nosotros de cuáles cosas dentro de esta temporada quisieran que tratáramos con sus hijos. Y esto es, aparte de verdad, la conexión grupal vía WhatsApp, que es una herramienta que nos ha servido también mucho con los padres, porque ellos ahí, por ejemplo, bueno, anteriormente escribían sobre las necesidades puntuales que tenían con sus hijos, pero ya lo hacen directamente a los líderes y entonces dejamos el grupo de WhatsApp como un medio informativo para nosotros irle anunciando esas necesidades que tenemos que sus hijos conozcan. Por ejemplo, hicimos grupos de jóvenes en grupos pequeños vía Zoom y por ahí se lo anunciamos a los padres y los padres le dicen a los hijos, oye, conéctate que hoy tenemos reunión de Zoom y tú tienes reuniones con tus líderes y ahí ellos les dicen. Entonces, para terminar, quiero poner este texto que es de 1 Corintios 3, el versículo 6 y 7. Dependiendo de la versión, pero a mí me gustó esta que fue la NBI y dice, yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. Y yo pienso que este es un texto que nos debemos de recordar cada día. Porque nosotros tenemos muchas veces la incertidumbre si el trabajo que estamos haciendo está dando frutos y si la verdad es que la vida de ese joven está cambiando. Y
Luego, quizá en el ministerio él no dio frutos, no dio evidencia, pero cuando pasa a Gab, entonces ahí vuelve a reencontrarse con el Señor, y esa semilla que fue sembrada en Panas, que fue en el ministerio de preadolescentes, ahí viene y engancha entonces ya otra vez en el tema de bachillerato, y entonces el Señor lo atrae con amor y pues comienza a caminar y comienza a dar frutos. Y este versículo, perdón, es para estimularnos a nosotros mismos y recordar que el Señor, el que comenzó la buena obra en ellos, la va a perfeccionar en un futuro, y que de nosotros no depende. De nosotros solamente nos ha sido encomendado predicar la palabra. Y si esa fue la encomienda, prediquemos con amor, prediquemos con gozo y hagámoslo para honrar al Señor. Y dejémosle al Señor que Él pueda llevarse toda la gloria.